buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, o la hora que sea cuando está escuchando este capítulo 0 ya del podcast oficial de fútbol en Corea del Norte. Este proyecto que fue anunciado en uno de los últimos videos del canal que hablaba acerca del año nuevo y es el que me tiene un poco ya contento y trabajando para traer un nuevo forma de contenido del fútbol norcoreano, esta vez en las plataformas de Spotify, que es la principal, y que también va a ser resubido en las distintas plataformas que permiten el podcast, y YouTube obviamente, que es, como por decirlo así, la central de la cuenta de fútbol en Corea del Norte. Y en este capítulo 0, que lo titularé presentación, vamos a hablar acerca de cómo llegué yo al fútbol norcoreano, aunque realmente no es muy importante la persona que está detrás del micrófono, pero es para despejar algunas dudas y principalmente también tocaremos de qué se va a tratar este podcast o qué cosas tocará en el futuro principalmente. Escuchamos al principio la canción de la Internacional antes de abrir el podcast, un pedazo, porque a pesar de la distancia entre Corea del Norte tenemos cosas en común y por eso la Internacional comunista sin lugar a dudas es una de las canciones más memorables y por eso la pusimos en coreano también. Para comenzar hablando, yo me voy a definir como fútbol RPS para que sea más cómodo y no tan largo decir fútbol en Corea del Norte todo el rato. También decir que los podcasts de Spotify van a tener un poco menos de rigurosidad, o sea, van a ser más flexibles en cuanto al guión, porque esa es la idea de un podcast, que sea como más natural que un video guionado y totalmente estricto, lo que significa obviamente que no va a perder la seriedad, sino que va a ser un poco más liviano para la persona que lo está escuchando, o sea, el oyente. Fútbol RPC, puedo decir que conocí el fútbol de Corea del Norte alrededor del 2010, porque entré al fútbol exótico principalmente gracias a San Marino, porque comienza toda la historia un poco cuando yo era niño. Lo primero que vi fue en el fútbol, fue un partido de la selección alemana y ahí conocí a Jens Lehmann. Recuerdo que mi papá días después me trajo una revista que se llama El Gráfico aquí en Chile, yo soy chileno por si acaso, y ahí salía la historia de Lehmann, y ahí como ya quedé totalmente enganchado con el fútbol, y una vez Alemania jugó con San Marino, lo derrotó por 13-0. Yo la verdad no tenía mucha idea de que era San Marino, y ahí descubrí lo que era San Marino y que había otras selecciones que jugaban fútbol y que no estaban en el PES, que era el videojuego que yo jugaba en esa época. Ahí yo conocí el fútbol exótico y mi primer amor, por decirlo así, con el fútbol exótico. Irónicamente fue un territorio no incorporado a los Estados Unidos que se llamaba Samoa Americana. Yo sé mucho de fútbol de Corea del Norte, pero yo creo que también sé bastante de fútbol samoano o samoano americanense, para ser más exacto, porque son dos, por decirlo así, países distintos. Y ahí comencé ya con lo que vendría a ser fútbol exótico. ¿Por qué el fútbol está tan cerca mío, por decirlo así? Es porque básicamente mi familia siempre ha sido futbolera. Yo soy de Chile y soy hincha del Rangers de Talca por tradición familiar. Es decir, que casi toda mi familia es de ese equipo, de Rangers. Y principalmente la única persona que no es de Rangers es uno de mis hermanos, que es de Cobresal. Todo el resto somos de Rangers. Y si no me equivoco, hay un tío que es de Cobreloa, en aquellos años dorados de Cobreloa, donde Cobreloa arrasaba con todo, les ganaba todo y sacó un montón de títulos. Obviamente nada comparado con lo que es Cobreloa ahora. Entonces, eso el fútbol siempre ha sido como mi pasión, la verdad. Y me acerqué a Corea del Norte principalmente en un comienzo por su ideología política. Ya allá por el 2010 yo no sabía mucho de Corea del Norte. De hecho, me sorprendió ver una selección norcoreana, porque yo pensé que Corea del Norte y Corea del Sur eran un solo país, eran Corea. O sea, en teoría son un solo país que está dividido por cuestiones políticas. Y en ese caso yo pensé que eso se trataba como una especie de rebelión de los jugadores de Corea del Sur que se habían peleado con la dirigencia y habían hecho otra selección, una cosa que no tenía nada que ver. Yo en ese tiempo no tenía idea de política ni nada y siempre me llamó la atención esa selección, pero después la dejé pasar. Y después, cuando ya empecé a tomar más conciencia política, obviamente esto más claro que el agua, pero yo soy de izquierda. Yo creo que nadie que escuche esto va a sorprenderse. Y en ese caso yo comulgaba mucho en ese tiempo con la idea de Corea del Norte. Y ahí fue cuando ya me empecé a acercar leyendo foros de Pyongyang y La Habana, que es Faker, la cuenta de Twitter, después de la Comrade Natalia, después de videos de Alejandro Cabo de Venus, etcétera. Y ahí ya entré de lleno, por decirlo así, al mundo de Corea del Norte. Y ya empecé como a seguirlo, ya por decirlo así, de forma permanente a la selección nacional, como por el 2011-2012. Y ahí es por eso que tengo cierta ventaja cuando informo acerca del fútbol norcoreano, en ese caso, porque yo llevo mucho tiempo siguiendo a esta selección nacional y a su fútbol en general, fútbol local y las selecciones internacionales. Así que he vivido, por decirlo así, los grandes logros de las selecciones nacionales juveniles, la bicampeón mundial femenina, juvenil, y también he visto sus grandes fracasos, especialmente el 2014 y el 2018, donde se quedó a puertas de la Copa del Mundo. Y más bien
cuando yo comencé para hacer ya una historia más ordenada, yo comencé a seguir el fútbol norcoreano en el 2012 y el 2014 fue, por decirlo así, mi primera clasificatoria con Corea del Norte. Ahí recuerdo que tuvimos el triunfo heroico de la selección nacional a Japón, de estar entre los top 10 de partidos más grandes que he visto en mi vida, cuando la selección norcoreana bate a Japón en Pyongyang en un partido que, si tienen la suerte de verlo, háganlo porque es una locura de partido. La selección norcoreana le ganó 1-0 a Japón y yo dije, ya está, ahora le tiene que ganar a Tayikistán y se clasifica a la siguiente ronda. Y por desgracia, la selección norcoreana perdió con Tayikistán, si no me equivoco el último partido, no recuerdo muy bien si perdió o empató, creo que perdió. Y ahí se truncaron los sueños de Brasil 2014. Ya en Rusia 2018 ya estaba bastante ilusionado. Recuerdo que estaba en el último año de la escuela o del liceo, no sé cómo se llaman en su país, pero era la última etapa formativa antes de la universidad. Y Corea del Norte ya jugaba sus partidos para la clasificatoria al Mundial de Rusia. Corea del Norte ya muy bien encaminado. De hecho, tenía que ganarle a Uzbekistán. Y recuerdo haber visto ese partido en una clase de inglés, donde nos llevaban como un laboratorio de computación para ver inglés. Y yo coloqué la pestaña del partido en otro lado para que pasara así sin que nadie se diera cuenta. Spoiler, la profesora se dio cuenta y me arretó igual. Y Corea del Norte perdió 3-1 con Uzbekistán, pero que esa oportunidad contra Filipinas. Recuerdo que ese partido pude ver un trozo porque tuve clases y más encima tenía clases con mi madre. Entonces ustedes entenderán que no podía hacer eso ya de ver el partido en clase porque mi misma madre me iba a matar literalmente. Y Corea del Norte se queda fuera en un partido surrealista que pierde 3-2 contra Filipinas la verdad en un partido que es una de las derrotas más duras que yo tuve que sufrir en mi vida. De hecho salí de la clase y me acuerdo que como que me puse a llorar y todo porque fue un golpe durísimo. Y ahí Corea del Norte se queda fuera de Rusia 2018 y después tenemos Qatar 2022 donde Corea del Norte lamentablemente renuncia al mundial por la pandemia. Yo creo que el gobierno ha mantenido medidas demasiado estrictas, pero nadie sabía cómo funcionaría la pandemia. Entonces el gobierno norcoreano prefirió obviamente la salud de sus futbolistas antes que arriesgar su vida. Y ahí Corea del Norte renuncia a lo que vendría a ser Qatar 2022 y lo ve todo por TV porque el KCTV transmite casi todo el mundial. Es también un hecho histórico, pero ahí eso fue lo que yo vi de clasificatorias. En cuanto a femenino vi los mundiales juveniles que Corea del Norte salió campeón del mundo, que fue los de Papua Nueva Guinea, si no me equivoco, que se fue de sub-20, y uno sub-17 que ahora mismo creo que fue en Francia, si no me acuerdo bien. Así que si alguien tiene el dato más exacto lo puede dar, pero ahí yo vi esos campeonatos del mundo, también las vi campeonas de Asia, a la selección de Hanka Hwang-sung juvenil la vi campeona de Asia y también la vi en vivo porque Corea del Norte jugó el Mundial de Chile 2015 sub-17 y tuve la posibilidad de ir al partido que jugó con Mali y que perdió 3-0 lamentablemente, pero puedo decir que vi a Hanka Hwang-sung en vivo y a Ryung Chol y a Choi Sung-hyo, quienes eran los pilares o estandartes de esa generación. Lamentablemente Corea del Norte cayó contra Mali 3-0 y se fue a casa, pero sin lugar a dudas ver una selección norcoreana, las posibilidades de que vuelva a ocurrir eso yo creo que son casi cero. A lo más la selección femenina, si Chile quisiera organizar un mundial juvenil femenino, quizás podría pasar la oportunidad por ahí y esperar que Corea del Norte clasifique y que juegue en el estadio cerca de tu ciudad. No, ahí sería una locura. Ahí sí quería a todos los partidos. En ese tiempo no tenía, por decirlo así, el presupuesto para costearme todos los partidos de Corea del Norte. Y ahí recuerdo también la gesta heroica de una victoria de Corea del Norte sobre Costa Rica, que lo hizo en el último minuto. Recuerdo que en ese gol yo me volví loco, hasta me puse a llorar porque fue el gol que mantuvo Corea del Norte con vida antes de irse eliminado en los cuartos de final, si no me equivoco, por la selección de Mali por 3-0. Pero si se dan cuenta también, vi la Copa Asiática 2015 donde participó Corea del Norte y perdió todos sus partidos. Perdió con Uzbekistán 1-0 en donde Nesterov le saca un pedazo de cabezazo a Park Kyung-ryun, que debe ser una de las mejores atajadas de la Copa Asiática en la historia. La verdad que el tipo de Uzbekistán se lució con ese atajadón. Y también vi la derrota contra Arabia Saudita por 4-1 donde el equipo norcoreano se derrumbó contra la selección saudí. Y también Ri Yun-hik hizo la versión de Luis Suárez para la norcoreana y lo terminaron echando. Y la derrota con China 2-1 donde fue un autogol de Gao Ling. Y la Copa Asiática 2019 que fue un desastre absoluto, ahí sí que me la sufrí con Qatar. Con Qatar cuando perdió 6-0 admito que no lloré porque más que pena era como impotencia de que como la Federación Norcoreana colocaba a Kim Jong-un al mando, que ni siquiera tenía su título de entrenador porque la planilla salía como asistente técnico.
y Jong Hun-so salía como el entrenador. Entonces básicamente Corea del Norte podemos decir que troleó esa Copa Asiática y me bronqueé un montón con esa situación. Y cuando terminó la Copa Asiática 2019 teníamos las clasificatorias a Qatar 2022, pero Corea del Norte renunció a todo. Entonces ahora hemos estado en un hiatus. Lamentablemente eso me entristece mucho porque para mí la selección norcoreana es todo. De hecho hay veces donde tenía bajones en mi vida por algunos problemas personales, etcétera, y la selección norcoreana era un escape a esto, la verdad. Yo por ejemplo podía dar todo por ver un partido de una sub-17, por ejemplo, Corea del Norte contra, imagínese usted, Corea del Norte versus Guam, un 17 a las 4 de la mañana. Yo me levantaba, me hacía mi café y lo veía a las 4 de la mañana. Así es el nivel de compromiso que tengo con la selección nacional de Corea del Norte. Puedo decir, si lo mencioné anteriormente, mi primer amor, por decirlo así, por una selección exótica fue la selección de Samoa Americana, que fue para allá por el 2012, como mencioné anteriormente. Y en ese caso no había forma de ver los partidos, entonces yo agregué a muchos jugadores de Samoa Americana en Facebook. Mi ídolo, sin lugar a dudas, es el portero que recibió los 31 goles, que se llama Nicky Salapu, que después tuvo esa revancha y joder, a ese tipo lo amo con locura. También está Hayen Saleulba, que es la primera futbolista transexual en jugar un partido masculino. En este caso sería como un partido mixto porque Hayen Saleulba es mujer. Y también sentí cercanía por Haití y Bután. De hecho, en un momento pensé, y es por esto que estoy trayendo este pedazo de tema a colación, es que en un momento pensé en hacer fútbol en Samoa Americana, fútbol en Bután, pero cuando veía videos acerca de Corea del Norte, me daba cuenta que muchos canales de YouTube decían unas pavadas, por decirlo de algún modo. No se informaban absolutamente nada. Entonces un día dije molesto, vi un video, no me acuerdo qué canal, aquí no vamos a quemar canales, obviamente es para que se entienda la idea. Y en ese canal decía algo así como que Corea del Norte, generalmente los canales solo le dan énfasis a Kim Jong-un, dictadura, y tratan todo de solucionarlo eso y hacen con un menjunje y queda con una información muy falsa. Y en ese caso yo me acuerdo que un día le dije a mi hermano cabreado, hoy siempre en YouTube hay canales que hablan puras pavadas de Corea del Norte, pero lo dije con otras palabras más soeces, por decirlo de algún modo. Pero en ese caso mi hermano dijo, entonces haz un canal tú, y así es como nació el canal de YouTube de fútbol en Corea del Norte. Pero en realidad ya existía el proyecto como tal en una página de Facebook que nació el 2015 con el mismo nombre, obviamente. Y ahí después nació la cuenta de Twitter, que le ha ido realmente bien. De hecho, cuando Corea del Norte lanza misiles, me llega también de regalo una cantidad considerable de seguidores. Y también la cuenta de Instagram también le ha ido relativamente bien. Y en TikTok se pegó algunos videos virales, pero es que la verdad que TikTok no me gusta mucho porque son videos muy cortos y a mí me gusta explicar las cosas más extendidas. Pero eso es lo que ha sido el proyecto como tal. Así que esta es otra, por decirlo así, otra mano del proyecto, que va a estar en Spotify y en YouTube también se van a subir los capítulos, así que los de YouTube no se sientan apartados por ello. Pero eso es lo que principalmente es este capítulo 0 de presentación. También hay mucha gente que me pregunta cómo sabes tanto del fútbol norcoreano. Aquí puede que suene un poco soberbio, pero yo creo que no sé tanto. Lo que pasa es que yo sé dónde informarme acerca de Corea del Norte y el fútbol norcoreano. Obviamente no es la única fuente, ni tampoco yo que esta fuente diga 100% la verdad, porque son los medios gubernamentales del gobierno norcoreano, o sea, los medios del gobierno norcoreano. Le hace Pyongyang Times, KCNA.kp, Naenara, ¿qué más? A ver, Amaeri y DRPK Today y se me fue uno, ya después lo voy a recuperar en mi mente. Esos principalmente son los medios de Corea del Norte. Entonces como llevo siguiendo una trayectoria desde 2010 por así decirlo, ya he visto una cantidad de jugadores, de entrenadores, entonces ya manejo un poco de, por decirlo así, de información acerca de Corea del Norte. Y también tengo a mis socios, por decirlo de alguna manera, socios internacionales de Italia y de Rusia, que hablan en inglés y en italiano, que son las páginas de BRK Fútbol, y la de Cholima, que es en italiano, que sí, yo siempre la menciono, pero no recuerdo el nombre. Es que cuando yo tengo dudas, generalmente les pregunto a ellos, que ellos dicen sí, de verdad son los que más saben de fútbol norcoreano. Entonces ahí yo, por ejemplo, digo, no manejo la información de este club, de qué club vendrá esto, y ahí yo le pregunto, por ejemplo, a la página de Cholima Fútbol Fans, y él me dice, no, este club es de esto, porque él, un periodista que maneja demasiada información del fútbol norcoreano, y ahí tengo mi ventaja. Y también la página en inglés sabe bastante, así que ahí tengo, por decirlo así, mis apoyos para mantener el proyecto y sacar la información lo más
fiable posible, que esa es la idea del canal y de este proyecto, hacer la información lo más veraz posible, porque siempre me llamó la atención que en Corea del Norte se dice de Corea del Norte muchas cosas. Yo creo que se dice como un 98%, de cual yo creo que el 8% debe ser cierto y todo lo otro debe ser bulo y fakes. Y eso es el problema con los canales de fútbol, que no se dedican únicamente a Corea del Norte, sino que como abarcan muchos temas, es más difícil informarse acerca de Corea del Norte. El otro día, por ejemplo, parece que era un video en inglés que hablaba acerca de que el 25 de abril era el mejor equipo solo porque era del ejército por defecto, y todos los mejores jugadores, por decirlo así, de la historia del fútbol norcoreano venían de ahí. Y yo dije como, what the fuck, este tipo no sabe realmente nada. Si podemos decir quiénes son los mejores jugadores del fútbol norcoreano, podemos decir que, por ejemplo, Park Dui, que es una de las grandes estrellas, le hizo un gol a Italia, después fue entrenador de la selección norcoreana. Ahí también se inventaron un bulo que era dentista, pero no era cierto. Park Dui no era dentista, él venía del Pyongyang y no del 25 de abril. Y por ejemplo Park Hwan-ryong, que es el primer futbolista de la Europa League y uno de mis futbolistas favoritos de la selección actualmente, viene del Kiwanja, que es el equipo ferroviario de Corea del Norte. También está John In-wal, que viene, por decirlo así, viene del Ryumgyitsu, que es un equipo que representa a la policía, si mal no recuerdo, y tampoco viene del 25 de abril. También está Han Ka-wan-song, que viene de un equipo militar que se llama Chof-yong, pero no es el 25 de abril. Entonces la información que se encuentra en internet generalmente siempre son bulos o fakes, y es como, molesta bastante cuando se trata de Corea del Norte. Debería haber, no es necesario, para criticar a Corea del Norte creo que no es necesario sobre exagerar o inventarse ya literalmente la información, pero a algunos medios de comunicación lo que les interesa son los clics y las visitas, igual que algunos canales de YouTube, más que la información certera. De hecho, me persiguió por muchos años y creo que todavía nos persigue que Corea del Norte se cree que se ganó el Mundial 2014, cuando en el canal de YouTube hay un video que lo explica de mejor manera. Pero resumiendo la información, es un video parodia de un brasileño que se llama Nao Salvo, un humorista, un brasileño súper conocido en su país, y que él mismo dijo, sí, me lo inventé todo en un video. Entonces todavía hay medio de comunicaciones y videos en TikTok, en YouTube, que siguen diciendo que en Corea del Norte creen que salieron campeones de Brasil 2014. Y es como, no, si el brasileño ya lo dijo que se lo inventó todo, ¿por qué tú lo sigues reproduciendo? Por decirlo de algún modo. Y también con Rusia pasó lo mismo, pero ese como que no vivió tanto ese fake, porque ya habían imágenes de que Corea del Norte se estaba transmitiendo los partidos. Y en Qatar 2022 hubo un solo fake. Un diario se adelantó y dijo, Corea del Norte no va a transmitir ningún partido de sus rivales políticos, así que esa es la diferencia. Y después Corea del Norte transmitió todos los partidos de la selección japonesa, transmitió eso sí el de Corea del Sur cuando perdió con Brasil, y transmitió Estados Unidos el noticiero central, el de Irán contra Estados Unidos, que ganó Estados Unidos por 1-0 si no mal no recuerdo, y después cuando cayó contra Holanda. Y ahí también otra vez el diario quedó humillado porque informa antes, ese es el problema. De hecho ya en Corea del Norte el 2014 se había transmitido el partido de Rusia contra Corea del Sur. También en el canal de YouTube hay un video de hinchas en Corea del Norte, o sea, hinchas norcoreanos opinando acerca del Mundial de Brasil o algo así. Y ahí la periodista del Association Express, si no me equivoco, no, era del CCTV creo, dice que los hinchas norcoreanos están viendo el partido de Rusia contra Corea del Sur. Entonces, ¿qué pasa con los medios de comunicación? O sea, yo entiendo que informar de Corea del Norte es difícil. A mí también me cuesta mucho y sueño con algún día que Corea del Norte sea un poco más abierto, o sea, más abierto, no un poco más abierto. Y en el término de redes sociales sería más fácil, por ejemplo, ir a Facebook y preguntarle a un norcoreano acerca del fútbol de Corea del Norte y ya estaría regalado, pero es muy difícil hacerlo a través de los medios gubernamentales. Por ejemplo, yo le he enviado mensajes o correos electrónicos a otro medio que había olvidado mencionar, que se llama La Voz de Corea, y diciéndole, hola Voz de Corea, soy fútbol en Corea del Norte, le muestro mi canal, y todavía esos correos duermen en el olvido. Y también ahora hay una youtuber norcoreana que se llama Olivia Natasha, si no me equivoco. También le he enviado en Twitter, hola, soy fútbol en Corea del Norte, me gustaría hacerte unas preguntas acerca del fútbol norcoreano, vistos. Entonces es complicado informar sobre Corea del Norte, y lo que no me gusta en realidad es que se inventen las cosas. Pues mejor hace tu trabajo, o mejor no digas nada acerca de Corea del Norte o su fútbol, porque derechamente no sabes. En el fútbol norcoreano, por ejemplo, y lo que me gusta es que, por ejemplo, en nuestro fútbol moderno, principalmente ya las empresas o los megacorporaciones, jeque o lo que sea, ya manejan los clubes. En Chile, por ejemplo, son sociedades anónimas. En algunos países creo que está luchando contra ello. Yo no digo que sea un modelo malo, sin embargo no es el de mi agrado, por decirlo de alguna forma. Y en Corea del Norte eso todavía se mantiene distinto, porque es un país comunista, ortodoxo en ese sentido, en la parte económica, a diferencia de su hermano, por decirlo así, China, que es, por decirlo así, ellos lo dicen socialismo con características chinas, pero básicamente tiene capitalismo y propiedad privada.
alguien va a decir aquí que soy ultra marxista, comunista ortodoxo y no es tan así. Y en ese caso, Corea del Norte, sus equipos son principalmente, pertenecen al Estado, es decir, a un ministerio, y los otros pertenecen al ejército. Y por decir ejemplos, por ejemplo, está el equipo del ejército el 25 de abril, que no solo es el que representa al ejército terrestre, sino que también está Soaexu, está Rimengyeong, que se pegó una gran levantada hacia arriba luego de que haya llegado Shin Jong-nam, ex futbolista, que no llegó al Mundial de 2010, si no me equivoco, se fue lesionado y por eso no llegó. Este Shin Jong-nam ha mantenido al equipo arriba, de hecho Rimengyeong gana 2 Daewoo Cup en su mandato y también llega a la Copa, a la FC Cup, que se fue eliminado lamentablemente contra el equipo de Kiche de Hong Kong en penales, pero ya le había ganado anteriormente al campeón mongol Erchim, el equipo eléctrico, que ganó 3-0 y 3-0, lo que le permitió clasificarse después contra el equipo de Hong Kong. Si a mí me preguntan de qué equipo soy hincha en Corea del Norte y cuál me gustaría ir a ver un partido, obviamente es un sueño. Sería el equipo de Kiwanja, que representa a los trabajadores ferroviarios de Corea del Norte, que está administrado, quiero decir, por el Ministerio de Ferrocarriles de Corea del Norte. El ferrocarril, el tren, ahora más moderno, el metro, son transporte insignia en Corea del Norte porque ayudaron mucho a los ejércitos norcoreanos a transportar cosas durante la guerra de Corea, y también fue por decirlo así, un medio de vida, porque cuando inició la guerra en 1950 y se recrudeció años más tarde, la gente de Corea del Norte literalmente vivía bajo tierra, en túneles, y los trenes también servían, por decirlo así, como casas. Fue una guerra brutal, y ahí también nace una de las estrellas del fútbol norcoreano y considerado el mejor futbolista de la historia, que se llama Ho Guk-san, que murió en el campo de batalla en 1952, si no me equivoco. Y si alguien pregunta quién sería como ya la estrella total del fútbol norcoreano, sería Ho Kuk-san, que jugó en los años 40 hasta que inició la guerra y ahí lo asesinaron. Pues es como, por decirlo así, como un mito del fútbol norcoreano, le decían el pierna mecánica, pero era hace mucho tiempo, incluso más viejo que el Rey Pelé, entonces es difícil como, por decirlo así, juzgarlo si era tan bueno como dicen, porque igual con el paso del tiempo se embellece obviamente a las figuras deportivas y todo aquello. Pero eso es como las historias interesantes que podemos tocar en este podcast. Y también contarles cómo podría ser más o menos los capítulos. Por ejemplo, el capítulo 1 principalmente va a ser un poco más con guión, pero obviamente así igual de natural como está haciendo ahora, que es casi sin guión. Vamos a hablar acerca de cómo es el fútbol norcoreano, cómo lo vive la gente, cómo son los equipos. Ya dimos un adelanto de cómo funcionan los equipos. Y ahí podríamos tocar algunas cosas, porque en Corea del Norte siempre se informa solo de misiles, de Kim Jong-un, antes era de Kim Jong-il cuando estaba Kim Jong-il en el poder, y de Kim Il-sung, y ahora les ha dado mucho hablar de Kim Jo-jong, que es la hermana de Kim Jong-un. De hecho, en mi país, el canal que se llama Canal 13 ha hecho como 4 reportajes idénticos con el mismo guión, pero de Kim Jo-jong, y es como ya supérala, que estás tan enganchado, te enamoraste o algo así. Pero bueno, es lo que el podcast va, por decirlo así, tratar, es acerca del capítulo 1, por lo menos tengo pensado hablar de lo básico del fútbol norcoreano, para que las personas que son iniciantes en esto ya sepan un poco de cómo es el fútbol norcoreano en sí, cómo funciona, quién financia los clubes, cómo es el ambiente, etcétera, etcétera. Ya el capítulo 2 podríamos hablar de jugadores, y el capítulo 3, si esto funciona y veo que la recepción es buena, podríamos hablar de más cosas en realidad. Así que ahí podemos estar viendo qué hacer, y también tenemos que pensar un nombre, porque ahora se va a llamar Fútbol en Corea del Norte Podcast capítulo 1, pero tiene que tener algún nombre más distintivo, un nombre chingón como dicen los mexicanos, porque no se puede llamar Fútbol en Corea del Norte, no sería como genial, por decirlo de algún modo. Entonces de momento sería algo así el capítulo, primer capítulo 0 de presentación y algunas anécdotas, así le voy a llamar mejor, presentación y algunas anécdotas, que este capítulo va a durar como más o menos 30 minutos por lo que estoy viendo, y espero que les haya gustado, pero es como modo de presentación. Ya en el capítulo 1 ya vamos a entrar un poco de lleno con lo que es el fútbol norcoreano, clubes, las selecciones, el fútbol femenino, que en Corea del Norte hay una diferencia abismal. Yo creo que es una de las más grandes a nivel de la historia, o sea, no de la historia, por decirlo así, de la actualidad del fútbol, por decirlo así. En ranking FIFA el fútbol masculino todavía no logra pasar el puesto 100 del mundo, creo que está como 119 ahora, y el equipo femenino es top 10 del mundo. Yo creo que si las norcoreanas hubiesen nacido en otro país, probablemente estarían jugando en Europa, aunque depende, porque el feminismo socialista que se aplica en Corea del Norte, por decirlo de algún modo, facilitó en alguna medida que las mujeres puedan practicar el fútbol.
No quiere decir que Corea del Norte no tenga, por decirlo así, posiciones machistas, porque cuando se cuenta la historia de la futbolista norcoreana de la primera selección nacional, hay una futbolista que, maldita sea, se me olvidó el nombre ahora, se tuvo que escapar de casa porque la madre no le gustaba que, ¿cómo se llama?, que jugara al fútbol. Así que ella lo dejó todo y se escapó de casa y se dedicó al fútbol, y después clásico mundial, igual que una de las futbolistas que aparece en un reportaje extraordinario hecho por una directora feminista de Austria que se llama Brigitte Weich, que se llama Hannah Dulcet. Si tienen la suerte de ver ese documental, se lo recomiendo. Ahí hay una de las futbolistas que cuenta también que una de las madres tampoco le dejaba mucho jugar al fútbol porque era considerado como un deporte masculino por el choque y el roce. Entonces Corea del Norte inicia mucho antes que otros países. De hecho, las primeras selecciones femeninas son como del 87 más o menos. Entonces ahí tiene la ventaja igual que China, aunque yo creo que Asia está perdiendo la ventaja porque Europa con su ola feminista ya ha organizado clubes, ha profesionalizado equipos y ya está alcanzando un mayor nivel. Yo creo que el fútbol femenino es prometedor y en Corea del Norte se está quedando atrás. Por desgracia, espero que Corea del Norte vuelva a recuperar ese camino porque es una selección potentísima a nivel femenino, pero esperemos que todo sea mejor en el futuro y que Corea del Norte ya renuncie a esas medidas draconianas que tiene en torno al COVID-19, que es una preocupación. Pero queremos ver a nuestros futbolistas volver a los terrenos de juego y para que su servidor sea más feliz cuando la selección norcoreana juega, aunque pierda, aunque gane, me da lo mismo. O sea, aunque pierda me pongo triste obviamente, pero con verla jugar me conformo ahora, así que es lo que más quiero ver. Así que podríamos hablar ya de los capítulos, por decirlo así, ideas vagas, puede que cambie. El capítulo 1 va a ser acerca de, por decirlo así, cómo funciona el fútbol norcoreano a nivel interno. Ya el capítulo 2 podríamos hablar de las selecciones nacionales. El capítulo 3 podría ser, por ejemplo, el milagro de 1966. El capítulo 4 podríamos hablar acerca ya de fútbol femenino. Y el capítulo 5, y ahí vamos a ir siguiendo, si hablamos de futbolistas que jugaron en Europa, que hay varios, no como muchos que creen que no es tanto. Y otras cosas que podrían ser interesantes para ya en un podcast que es algo más distendido. Y si en un futuro esto le podría ir bien, podría contactar a algunos youtubers para invitarlos a este espacio, que sería algo bastante interesante y bueno. De hecho, yo hice una colaboración con un solo youtuber que se llama Uncris5, yo creo que ustedes lo conocen, es hiper mega famoso en el mundo de los youtubers de fútbol y aparte es un gran canal de YouTube. De hecho, fue una de mis inspiraciones para comenzar a hacer videos. Yo dije, hoy quiero ser como ese canal, pero dije, mejor lo enfoco en el fútbol norcoreano y así nació. Pero bueno, así que ahí podríamos ver la forma de hacer esto más entretenido y más ameno. Ya llevamos 30 minutos, increíble que pueda hablar 30 minutos seguidos sin guión. Felicítenme. Espero ser más, por decirlo así, puntual y tener mayor, por decirlo de algún modo, justo se me fue la maldita palabra, mayor continuidad, que eso era lo que quería decir, porque en YouTube el último video fue hace mucho tiempo, sin contar el del 2023, y tenía planeado grabar uno esta semana, pero se me perdió la maldita tarjeta de sonido. Y aquí explico un tema random antes de irnos. Lo que pasa es que yo compré un micrófono, porque antes los videos se escuchaban como el pip. En esos videos que se escuchaban como el pip, tenía usaba el celular, no me grababa con el teléfono y unos manos libres. Ya después vi en internet y me compré un micrófono baratillo que es marca Niwo, que es un micrófono condensador. Y ahí me compré una placa de sonido que se conectaba al computador en USB y conectaba al micrófono y listo, y funciona bien porque ahora la encontré. Y la semana pasada se me perdió, entonces no, o sea, conectaba el micrófono condensador a una, por decirlo así, un cable auxiliar que venía, que es un cable auxiliar, por decirlo así, un adaptador, porque mi notebook que utilizo no tiene una entrada de audio, entonces se escuchaba mal. ¿Y por qué se preguntarán? Porque los micrófonos condensadores, averigüé ya en videos de YouTube, necesitan por lo menos una Phantom Power, se llama, o una cantidad de voltios determinada que ahora no recuerdo, si no me equivoco eran 49. Y por eso no se puede conectar directamente al computador, por así. Y la tarjeta de sonido que se me había perdido y ya la encontré, por eso esto se escucha mejor que antes. Hace, como por decirlo así, ese trabajo. No de la forma perfecta como lo haría un Phantom Power, pero la hace suficiente. Así que cuando la encontré fue uno de los días más felices de mi vida. Y antes de eso se me había estropeado la computadora. El disipador, que es la parte que le entrega, por decirlo así, el aire y calefacciona la tarjeta gráfica de la GPU para que esto no explote, se queme. Se dobló porque cuando le hice mantención a la computadora se me rodó uno de los tornillos que estaba al medio del disipador y no me di cuenta. Entonces, para colocarle pasta térmica, levanté el disipador y ahí yo creo que lo estropeé. El disipador
todavía está medio malillo, porque cuando juego algún videojuego un poco pesado se pone más lento y llega a temperaturas como de 91 grados. Entonces lo tengo que cambiar, ya pillé la pieza, viene de AliExpress, llega como el 27 de febrero, pero sigue funcionando. Lo que pasa es que tampoco lo había puesto bien y no hacía contacto, entonces cuando por ejemplo echaba una partida LOL me corría 5 FPS y el computador se calentaba muchísimo y se terminaba apagando. Entonces eso fue como un poco de mis desgracias para antes volver al canal. Y es cierto que también había perdido parte de motivación porque como la selección norcoreana se fue de la Copa del Mundo, se retiraron todas las selecciones de Corea del Norte, todos los clubes. Ahora por lo menos espero ver algún club en la FC Cup o la Champions de Asia. Y eso me mandó casi al foso con otros problemas personales que obviamente aquí no los voy a decir porque no es necesario si es fútbol en Corea del Norte. No la vida de fútbol de RPC. Ahí con esos problemas personales y que Corea del Norte se haya salido fue como la dinamita clave para ya hundirme en la miseria, pero tenía que volver porque aquí hay mucha gente que espera mi contenido. De hecho trato de ser muy puntual en Twitter y subir noticias en Twitter y a veces poner tweets de joda o a veces tweets más serios informando cosas, y me he dado cuenta que hay mucha gente que sí aprecia lo que hago. Y eso me motiva demasiado para seguir haciendo esto, obviamente. A quien no le gusta que le aplaudan o le den unas manitas en la espalda felicitándolo, diciendo que hace un gran trabajo, que espera los videos. Y eso, la verdad, me pone un poco triste en el sentido de que siento que a veces lo decepciono por la cantidad de tiempo que me demoro. Porque hay mucha gente que dice, por fin, bro, volviste. Y se coloca muy feliz. Obviamente a esa gente lo que más le pido es disculpas. Pero ahora con esto del podcast voy a tratar de hacerlo más seguido y lo subiré a Spotify y a YouTube. Y también tengo videos preparados que los voy a grabar después de grabar por decirlo así, para ya empezar a sacar videos próximos en el canal, ya trabajar con hilos de Twitter. Entonces espero que estén atentos y nos vamos a ver en el próximo capítulo del podcast, o si ya están en el canal de YouTube, obviamente en el próximo video de YouTube, que es sobre cómo se vivió el Mundial de Qatar 2022 en Corea del Norte. Va a ser un temazo, así que se lo recomiendo. Y ese guión lo he escrito como 1000 veces, pero ahora creo que está bien porque tuve que cambiarle varias cosas, así que espero que quede bueno y espero que les guste, que le den like, que se suscriban, que comenten, que lo compartan con sus amigos, si no les gusta el canal pueden compartirlo con sus enemigos para hacerlo sufrir. Eso también es buena idea. Y también si les gusta mucho se lo pueden compartir a la gente, a sus amigos, a su novia, a su novio, a lo que sea, con tal de que tenga más vistas. Y también pueden suscribirse, ver la cuenta de Twitter, la de Facebook, la de Instagram, la de TikTok, para que ustedes ya estén ya de lleno en el mundo del fútbol en Corea del Norte. Y también este podcast que va a estar disponible, como lo he dicho ya 200.000 veces, en YouTube y en Spotify. Así que con eso me despido y nos vemos en un próximo capítulo, capítulo 2, que va a ser acerca de los equipos de Corea del Norte. Y espero ya tener el nombre del podcast, que va a ser lo que quiero. Así que nos vemos hasta la próxima.